Bien, pues vamos a tener el día de hoy un tema fuera de la serie. Es un tema especial. El título de hoy es el valor de conocer a Cristo. Acompáñame mientras me acompaña a leer Filipenses capítulo 3. Vamos a leer ahí Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Fíjese lo que dice ahí, ¿ok? Vamos a ir todos juntos para allá. Filipenses capítulo 3, versículos 3, 7 al 11, ¿ok? ¿Estamos ahí? Dice así, Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice aquí, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ¿qué dice? No teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, perdón. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor, tu misericordia, porque nos has concedido estar aquí. Pedimos que nos ayudes, Señor, en este tiempo de enseñanza, a estar atentos a tu voz, a inclinar nuestro oído a escuchar la voz tras la voz. Tú conoces la necesidad de esta tu iglesia, Señor, y conforme a eso creemos que tú nos vas a hablar. Ayúdanos para recibir tu palabra, no desecharla, no esperen que no pase un día y que ya se nos olvide, sino que de verdad atesorarle en nuestro corazón. Oramos por aquellos que nos vayan a escuchar a través de esta transmisión, que también prepare su corazón, Señor, y que esta palabra llegue, Señor, hasta donde tú quieras, a los corazones, a los terrenos, para que pueda dar frutos, Señor, el 30, el 60 o el 100 por uno, Señor, para que a través, Señor, de recibir tu palabra podamos crecer en ese verdadero conocimiento de ti y poder avanzar hacia la meta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, pues miren, hoy tenemos este tema que es fuera de la serie, así que pues, estamos llevando las parábolas, pero hoy pues vamos a tener este tema. Bueno, aquí es Pablo hablando a la iglesia de los filipenses, ¿ok? Miren, ¿alguna vez, hermanos, se han detenido a pensar cuánto tiempo pasamos en la vida intentando construir el currículum perfecto? ¿Verdad que cuando queremos un trabajo, pues ahí le ponemos, ¿no? Pues que sea inglés al 110%, ¿no? Y luego nos preguntan, nivel de inglés, stop, o sea, alto, pues nada, no sabemos nada, ¿no? Pues no le sabemos contestar. ¿Por qué? Bueno, porque queremos ser aceptados, ¿verdad? Queremos un buen trabajo, queremos ganar bien, pues por muchas razones, ¿no? Pero muchas veces, aunque las razones para querer un buen trabajo son buenas o válidas tal vez, a veces ponemos cosas o quisiéramos ser más para estar en un mejor lugar, ¿sí o no? Bueno, desde que somos niños, hermanos, la sociedad nos introduce de manera sutil en una carrera implacable, por acumular credenciales. O sea, mientras más cosas yo sea o pueda hacer, pues es mejor. Y y ese es el éxito, pues tienes que tener esto, aquello y lo otro. Y para que seas más aceptado, ¿no? O tener un mejor trabajo, o tener mejores prestaciones en un trabajo, etcétera. Nos enseñan que valemos entonces por lo que logramos. Fíjense esto, por los títulos que podemos tener colgados en la pared, por el estatus socioeconómico que alcanzamos o por el apellido, ¿no? ¿Qué apellidos tiene usted, hermano? No, pues yo soy Rivadeneira y no sé qué, bueno, pues que por el apellido y la reputación que logramos defender.
aunque muchas de estas cosas no son malas en sí, hay un peligro, fíjense. Incluso, hermanos, dentro de los círculos familiares o de amigos existe un sistema invisible de puntuación. La aprobación de los padres, ¿verdad? El éxito de los hijos, la estabilidad material. Construimos, hermanos, una fachada, vaya, ¿no? Una especie de reserva de valor personal para poder presentarnos ante los demás y decir: miren quién soy, miren lo que he logrado. Por tanto que tengo, esto valgo. El problema con este sistema es que es un tirano implacable. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre exige más para mantenernos seguros. Es decir, si solamente nos regimos por este sistema, hermanos, siempre vamos a estar queriendo ser mejor que otros. O vamos a estarnos comparando constantemente para ver en qué somos mejores que otros. Pero el problema con esto es que nos despoja de alguna manera de la verdadera identidad que debemos tener, o de lo que deberíamos ser según el modelo y el diseño de Dios. Yo le pregunto, ¿alguien que tiene 10, 15 títulos de lo que sea es más que alguien que no tiene ninguno delante de los ojos de Dios? Claro que no. Pero para el mundo sí. Para este mundo, para este sistema, sí lo es. Y miren, papás, aquí Dios ha estado hablando fuertemente últimamente a los papás, Dios sabe por qué. Pero si todavía sus hijos están en la escuela o tienen nietos, ¿verdad?, tratan de transmitirles esto. No se trata, miren, quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que es importante. Miren, mi mamá me decía: hijo, tú tienes que ser la envidia del salón, me decía. Fíjese esto. Y yo decía, fíjense, yo estaba en la primaria y pues no íbamos a la iglesia así que bien devotos, ¿verdad? Pero yo tenía de alguna manera entendido que la envidia era mala. Y yo decía, algo dentro de mí no le cuadraba, ¿no?, la ecuación. Decía, pero pues, si la envidia es mala, ¿pero por qué tengo que serlo? Como que entonces no le entendía muy bien a mi mamá cuando me decía que tenía que ser la envidia, hasta ya después. O sea, tenía que ser el mejor, que todos me envidiaran. Y miren, ¿qué pasa cuando la gente envidia a alguien? Sí, busca la manera de sabotearlo, ¿no? De ponerlo en mal, de burlarse de él en la primera oportunidad. Entonces, aunque la intención de mi mamá, ¿verdad?, era buena, era como su manera de decirme: échale ganas, sal bien en las calificaciones, tienes que ser el número uno. Iba mal dirigido, porque ser la envidia del salón me iba a ocasionar muchos problemas. Así que cuidado, papás, cuando vayan a decir a sus hijos que se esfuercen en estudiar, que no sean la envidia del salón, ni tampoco le exijan el 1000 del 10. No. Enséñenles a ser responsables, a cumplir sus trabajos, a no copiar ni a vender las tareas. ¿Sí sabía que hacen eso los jóvenes? Bueno, mi hermano Ricardo, ¿cuántos has quitado ya de que no? Es un negocio. Hay jóvenes que hacen la tarea y les cobran a otros. No les enseñen a sus hijos a hacer eso. Que es un trabajo. Miren, si quieren enseñarle a trabajar, lléveselo a su trabajo, Pero no les digan eso, no copien, no le pases la tarea a tus amigos. No. Ayúdalos a estudiar, claro que sí, si tienen dudas explícales, pero no les hagas la tarea, etcétera, etcétera. Porque miren, para el mundo eso es ser inteligente. Pues mira, vende las tareas y dinero y tiene madera de vendedor y tiene madera de ser un empresario exitoso, ¿no? Para el mundo eso es válido y está bien, pero delante de los ojos de Dios no es así. No es correcto eso. Porque entonces le estamos enseñando a nuestros hijos y a la siguiente generación que el fin justifica los medios. Y delante de Dios eso no es así, o no por lo menos según el sistema del mundo. Amén. ¿Sí, papás dicen amén? Entonces tenemos trabajo y delante de Dios todos como familia tenemos esa responsabilidad. Aunque yo no tenga hijos, es mi trabajo y es mi responsabilidad delante de Dios ser ejemplo para los jóvenes.
De que, a ver, te la pinteaste, pero ¿por qué te la pinteaste? Es que me puse a orar, hermano. Está bien, si oraste no pasa. No, pues no te la tienes que pintear aunque vayas a abrir el mar como Moisés, ¿no? Tienes que ir a cumplir delante de Dios y delante de tus papás. Entonces, pues que el Señor nos dé la sabiduría para enseñarles a nuestros hijos y cuidar que el sistema del mundo no los absorba a ellos. Pero si el sistema del mundo ya nos absorbió a nosotros, pues ¿qué vamos a enseñarles? Así que mucho cuidado ahí, ¿ok? Bueno, rápidamente, ¿cuál es el contexto aquí? Miren, bueno, Pablo era un hombre, todavía seguimos, voy a terminar la introducción con esto, no quiero abarcar mucho, pero para entender un poquito, miren, ¿cuál es el contexto aquí? Pablo, hermanos, era un hombre muy preparado. ¿Cuántos saben eso? Muy letrado, él tenía mucho conocimiento. Él era parte del Sanedrín y bueno, muchas cosas. Él era un fariseo, o lo fue, ¿verdad? Lo fue antes de Cristo. Pero miren, él era en ese sentido un hombre en que lo tenía todo. El versículo 4 de ahí, fíjense lo que dice, lo voy a leer rápido, un poquito antes. Aunque yo tengo también de qué, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Esta es otra versión. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Miren, si alguien en el siglo I, ¿verdad?, sabía cómo jugar el juego del éxito cultural y religioso, era Saulo de Tarso. Justo antes del pasaje que acabamos de leer, que es este pasaje central que leímos, en los versículos 5 y 6, no vamos a ir ahí, pero miren, Pablo saca a relucir sus credenciales y su herencia. Y lo que muestra es algo impresionante para alguien de su época. Pocas veces lo vemos de esta manera. Pero hermanos, Pablo pudo haber sido alguien muy importante en la historia. Si tan solo él se hubiera dejado llevar por lo que sabía y por lo que tenía, por sus credenciales, por sus títulos. Miren, él dice que fue circuncidado al 8º día, es decir, cumplió la ley desde su nacimiento. Y luego era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren, parece que no, pero no sé si hemos leído un poquito, pero Benjamín era una tribu aristocrática, la que dio el primer rey a la nación. Y también se define como hebreo de hebreos. En el mundo antiguo, hermanos, esto significaba que a pesar de haber nacido fuera de la tierra de Israel, o sea, en Tarso, su familia nunca se asimiló a la cultura griega, o sea, no se mezcló pues con la cultura de los griegos. Mantuvieron el idioma, las costumbres y la pureza de sus raíces. Para la gente de aquella época, para los judíos, esto era algo muy importante, no mezclarse con la cultura de los griegos, conservar lo que habían aprendido como nación. Y en cuanto a la religión, él era fariseo. Hoy usamos esta palabra como un insulto, ¿verdad? Pero en el mundo de Pablo, los fariseos eran la élite moral, eran los hombres más respetados, eran disciplinados y eran devotos de la nación. O sea, eran importantes. Un fariseo era alguien importante. Ahorita los vemos como pues, el Señor Jesús denuncia sus pecados, su hipocresía, ¿verdad? Pero para la gente de la época, para los que no vinaban el corazón, para el sistema de la religión como estaba, ser un fariseo, hermano, era ser alguien muy importante, por lo menos a nivel religioso. Entonces, Saulo, hermanos, no era un rebelde descarriado ni un fracasado social. Él era, por decir, el joven del año, ¿no? O sea, era alguien exitoso. El estudiante estrella del rabino Gamaliel, porque él estudió bajo la escuela de Gamaliel. El hombre que tenía el éxito y el reconocimiento completamente asegurados en su cultura. Su orgullo religioso estaba por las nubes, porque su desempeño era, según los hombres, intachable. Este era Saulo de Tarso, hermanos. Él de verdad era alguien exitoso bajo los estándares del sistema del mundo.
Que luego decimos, no, pues Pablo, aquí quién sabe. No, él de verdad lo era, hermanos. Era alguien reconocido, era alguien respetado, por lo menos por la sociedad religiosa y por la cultura de aquella época en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Sin embargo, hermanos, toda esa estructura de orgullo y autosuficiente se vino abajo en un solo segundo. El cambio que sucedió en Damasco. Mientras Saulo respiraba amenazas contra los cristianos, una luz del cielo más brillante que el sol lo cegó y lo derribó del caballo en el que iba. ¿Se acuerdan? Él iba persiguiendo a los cristianos. No se topó con una nueva filosofía o con un código moral más estricto. Se topó cara a cara con la gloria del Cristo resucitado. Este encuentro, hermanos, en ese encuentro Saulo entendió dos cosas que cambiaron su vida para siempre. Lo primero es que toda su impresionante religión en realidad estaba persiguiendo a Dios en lugar de servirle. Y segundo, que el Cristo al que consideraba un maldito colgado en un madero era el Rey de la gloria. En ese instante todo su sistema de contabilidad espiritual, si podemos decirlo así, se vino abajo, se invirtió por completo. Lo que consideraba su mayor tesoro, lo que había logrado, de lo que presumía, de lo que se sentía orgulloso, se convirtió en su mayor peligro. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el verdadero éxito cristiano no consiste en cambiar nuestras ganancias terrenales, consiste en cambiar nuestras ganancias terrenales por la excelencia de conocer a Jesús, asumiendo el costo que implica seguirle. No se trata, hermanos, de añadir a Jesús a nuestro currículum, ¿no? Para que luego para que luzca mejor, vaya. Se trata de romper nuestro currículum y dejar que Jesús sea nuestra única e invisible recomendación ante el Padre. Amén. Dicho de lo siguiente, vamos a entrar en los puntos. Miren, vamos con el primer punto. Una nueva forma de contar las cosas, una nueva contabilidad. En los versículos 3 del versículo 7 al 8 ya lo leímos, pero voy a agarrar algunas frases nada más. Miren, Pablo habla de su corazón y nos invita a ver nuestros propios registros. Dice la primera frase: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Fíjense, hasta ahí. Miren, las palabras ganancias y pérdidas son muy importantes. Pero vamos a explicar por qué. La palabra ganancias viene de kerdos, el griego, y la palabra pérdida de semia. Pero ¿qué nos dicen estas palabras? Miren, Pablo no está usando un lenguaje místico, no, está usando el lenguaje de los comerciantes que escuchaba todos los días en el mercado de Filipos. Estas dos palabras, kerdos y semia, eran términos estrictamente de contabilidad, ¿ok? Imaginemos un libro, por ejemplo, de contabilidad, un libro antiguo. Una columna anotas los activos, es decir, lo que tienes a tu favor, tus ganancias, ¿ok? Y por otro lado están los pasivos, es decir, las deudas o las pérdidas. Así es como en pocas palabras funcionan los libros de contabilidad, el activo y el pasivo. Pero miren, lo que tenemos como ganancias y lo que tenemos como pérdidas, de una manera muy resumida. Bueno, antes de conocer a Cristo, hermanos, la columna de ganancias de Pablo estaba llena. El mejor linaje, de la mejor educación, era lo que él tenía, una reputación intachable y un celo religioso envidiable. Era celoso de la ley, era muy religioso, ¿no?
era el equivalente antiguo, hermanos, a tener un perfil. Por ejemplo, ¿sí conocen la aplicación LinkedIn? ¿Sí saben cuál es? Ahí es para publicar, ahí te metes para conseguir trabajo, pero tienes que poner tu currículum, tienes que poner que sabes y te pueden llegar notificaciones para un trabajo, es una aplicación. Bueno, es como si en esa aplicación pusieras el currículum perfecto, ¿no? Un excelente estatus social y la admiración de toda la comunidad religiosa era lo que tenía Pablo. Pero fíjense lo que dice: todas esas cosas que eran para mí una ganancia, de lo cual podía yo sentirme orgulloso del éxito que había logrado, dice, las he estimado como pérdida. Esta palabra, este verbo aquí, hermanos, indica una decisión consciente y definitiva en el pasado. Pablo miró su currículum de orgullo y con la pluma de la gracia tachó todo lo que estaba en la columna de ganancias y lo movió a la columna de pérdidas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que confiar en sus propios logros era el mayor obstáculo para recibir la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado de si logramos algo o conseguimos algo, que eso nos haga sentir bien, de que yo tengo esto, mira lo que he construido, todo esto, mi casa y lo que sea. Hermanos, que no se nos olvide que dependemos de la gracia de Dios. Todo en un instante puede desaparecer, todo se nos puede ser quitado en un momento. ¿Se acuerdan esta historia en los evangelios, que el hombre que acumuló muchas riquezas, ¿verdad? Y que le dice, esta noche vendrán por tu alma. ¿Se acuerdan? No sabemos cuándo puede ser el último día, hermanos. Por eso no tenemos que creer que todo lo que tenemos siempre va a estar. Lo más importante es que Cristo habite en nuestros corazones y gobierne nuestras casas. Miren, es como el comerciante. ¿A cuántos les gusta ser comerciante? ¿Cuántos ahí tenían su segundita? A veces se la ponen. Bueno, es como el comerciante que se pasa la vida guardando monedas que cree que son de oro puro. Pero un día llega el verdadero tasador, o sea, que el que prueba, y le demuestra que todo ese tiempo ha estado acumulando un metal falso. El hombre que no se desprende de las monedas con tristeza, no se desprende de las monedas con tristeza, sino con alivio, porque descubrió la verdad. Imagínense, hermanos, poder tirar todo lo que ya sabemos que no funciona, despojarnos de eso que es falso. Cuidemos con las cosas que estamos acumulando, o con las cosas que queremos conseguir, o con las cosas que queremos lograr. Hace unos meses, ya casi el año, se dio una serie que se llamó Una vida cristiana activa y productiva, y ahí aprendimos cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos, nuestras metas como cristianos. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus metas como cristiano, como cristiana? ¿Cuáles son sus prioridades? No, pues ya un día quiero ganar 1,000 pesos más para poder diezmar. Bueno, pues digo, cada quien. Quisiera tener, ya cuando tenga un traje, hermano, ya voy a poder servir a Dios. No, pues no es así. ¿Verdad? ¿Nos creen que son requisitos? No, ya cuando el pastor me deje de hablar así, ya entonces ya medio le voy a poner atención. Hermanos, esas no son metas cristianas ni prioridades. Nuestra prioridad debe ser parecernos más a Cristo. Ya sabemos las cosas que a Dios no le agradan que están en nosotros, esos malos hábitos que a lo mejor todavía hay, esas maneras de expresarnos, de hablar, o esas faltas de respeto que a veces tenemos. Ya sabemos cuáles son y qué estamos haciendo para para trabajarlas delante de Dios. Usted ya sabe cuáles son delante de Dios, no con orgullo, sino con honestidad, las aptitudes que puede tener para el servicio a Dios. No nos vaya a decir como un hermano, ¿verdad? Hermano, usted nunca quiso aprender a tocar un instrumento y nos dijo, no, ese don me fue negado. Dice, no sabemos, hermanos, hay que ponernos en oración.
claro que no es fácil, pero Dios nos da la fuerza, la guía y la sabiduría para todo. ¿Cuáles son nuestras metas como cristianos? ¿Qué queremos lograr? No, pues ya con venir a la iglesia, no faltar ni un domingo, ¿verdad? Bueno, eso es una buena meta. ¿Y luego qué sigue? Esas son las cosas que nos debemos plantear. Esas son las que son verdaderas ganancias. Pero si usted me dice, no, es que yo quiero estudiar una carrera, bueno, porque así ya poder, bueno, eso es una buena meta, no es pecado tampoco. Pero, hermanos, si nuestra vida espiritual no es lo más importante o lo prioritario, cualquier otra cosa, aunque lo logremos, aunque lo podamos conseguir, al final, cuando estemos delante de Dios, en lo que a lo que le vamos a dar cuentas es sobre nuestra vida espiritual. ¿Qué tan importante, qué tanto tiempo le dedicamos a buscarlo a Él? Y yo le preguntaba a los jóvenes, a ver, pero lo podemos traducir aquí. Les decía, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí, ¿no? Un sondeo. ¿Cuánto tiempo tardan en buscar un like? O sea, ¿cuánto tiempo le dedican para ganarse un like? A esto me refiero con tomar una foto y subirla, y a veces ya ve que le editan, que le ponen como 10 filtros, ¿no? Que si estás moreno ya lo publican güero, ¿no? Al muchacho. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? A conseguir un like, a buscar un videojuego nuevo, a hablar con tus amigos. Bueno, para ellos son esas cosas, pero para nosotros son otras. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a querer buscar un mejor trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a querer aprender otras cosas, ¿no? Capacitarnos, a ahorrar dinero, ¿verdad? Porque también a veces, bueno, pero ¿qué tanto tiempo le dedicamos para buscar a Dios? Para que Él pues de Él recibimos, ¿verdad?, la sabiduría y la guía. ¿Qué tanto tiempo dedicamos para que podamos vivir como Él quiere que vamos a corregir lo que Él ya nos ha pedido que corrijamos? Hermanos, un cristiano que no avanza, un cristiano que no crece, que siempre está igual, eso es una mala, como dicen ahora los chavos, como dicen ahora, hermano, una red flag. Eso es una mala señal. Un hijo de Dios no se queda estancado. Es decir, no es su naturaleza quedarse igual siempre. Es crecer, es florecer, es dar frutos y es avanzar. Luego dice la siguiente frase: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Miren, la razón por la que Pablo hacía su contabilidad humana no es por masoquismo religioso o por tener una baja autoestima. El motor de su cambio es el valor superior de lo que encontró, hermanos. La palabra que usa aquí como excelencia en el griego significa algo que sobrepasa todo límite, algo que eclipsa por completo a lo demás. Miren, vamos a ilustrarlo de esta manera. Imaginemos encender una vela en la noche. ¿Cuánta luz puede dar? Pues lo suficiente para un pedacito del cuarto, ¿verdad? Nomás que no sea de Santa Cachucha, porque ahí sí, no. Pero imagínense una vela, ¿no? ¿Cuánto puede alumbrar? Bueno, ilumina. Si la oscuridad es muy, muy densa, pues se nota y sí ilumina lo suficiente, ¿no? Bueno. Pero cuando sale el sol, la llama de la vela no se apaga, ¿sí o no? Simplemente se vuelve insignificante ante la inmensidad de la luz solar. Bueno, así es Cristo, hermanos. Es ese sol que resplandece y que opaca todo lo demás. Así como el sol opaca la luz de la vela o la llama de la vela, así el Señor Jesús opaca, y en la vida de Pablo terminó opacando todo lo demás que para él brillaba mucho como un tesoro, porque conoció algo que era excelente, algo que sobrepasó todo límite. Conoció a Cristo. Y aquí nos puede ser una buena pregunta para nosotros. ¿Es para nosotros importante haber conocido al Señor o empezar a conocer al Señor? Muchos dicen, pues el Señor, ya ahí estoy, pero le siguen dedicando el tiempo a sus amigos, a sus gustos,
a sus cosas como antes. Entonces, pues no es importante Cristo para esos. Miren, además de la palabra conocimiento, además, la palabra como conocimiento aquí no es una mera información intelectual. Para la mentalidad que tenía Pablo, ¿verdad? Esa del pueblo hebreo, conocer implica, fíjense, para ellos, acuérdense que para nosotros conocimiento muchas veces solo es información. Pero esta palabra, para Pablo era más que solo eso. Conocer implica intimidad, implica experiencia, implica una relación en este contexto. Notemos el tono tan personal que usa Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mi Señor, dice. Pablo pasó de servir a un sistema religioso a amar a una persona viva. Cuando descubres, hermano, la excelencia de Jesús, dejar ir tus propios méritos no se siente como un sacrificio doloroso, se siente como una ganancia pura. Cuando nuestro corazón ha sido conquistado por el Rey del Universo, entregarle lo que Él nos pida, le va a doler a la carne, ¿verdad? Esa parte de nosotros que siempre se revela, pero nuestro espíritu va a ser todo un deleite, porque estamos haciendo lo que Él nos pide, porque estamos confiando. Fíjense, estamos confiando, le hemos dicho muchas veces, ¿se acuerda? Que si hacemos todo lo que Él nos pide, sucederá todo lo que Él promete. Pero muchos queremos todo lo que promete Dios sin hacer lo que nos pide, y así no funciona. Dios no puede darle a un corazón rebelde lo que merece un corazón obediente. No, eso es injusto, ¿sí o no? Claro. Está como los papás que tienen hijos consentidos, que todos se lo dan a consentido aunque se porta mal, ¿no? Y el hijo que sí es buen portado lo mira y le dice, pero ¿por qué él sí? Él no? Es que él se parece, él sacó los ojos de tu papá, ¿no? Eso está mal. Dios no es así. Dios no tiene consentidos, aunque unos creen que sí, ¿no? Que creen que no tiene. Y luego dice, la frase siguiente es, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la palabra que nos vamos a ver es la palabra basura, fíjense. Aquí es donde esto nos puede incomodar un poquito, pero miren, Pablo usa una palabra extremadamente fuerte para la sociedad educada de su época. La palabra que se traduce por basura es skúbala, y no se refiere a papeles viejos o cosas reciclables. En el mundo antiguo, hermanos, se usaba para designar los desperdicios orgánicos que se arrojaban a las calles oscuras, el alimento podrido que ya ni los mendigos querían, o el estiércol de los animales. Era algo que causaba repugnancia y que querías lejos de tu casa. A ese tipo de cosas se refería Pablo cuando usa la palabra basura. Esa es la basura. Lo que no quieres en tu casa. ¿O quién le gusta tener la casa llena de basura? Nadie, ¿verdad? Casi levanta la mano ahí atrás. No, ¿por qué? Porque apesta, porque es un desecho, no sirve. Bueno, hermanos, este texto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. ¿Qué hay hoy en nuestra columna de ganancias? ¿En qué descansa nuestra seguridad y nuestro valor como persona? ¿En qué o en quién? ¿En nuestro éxito profesional? El otro día el pastor dio un consejo a los papás y yo lo quisiera volver a recordar. Es que hay que impulsarlos y apoyarlos cuando vayan a estudiar, ¿sí o no? Eso es importante. Pero hermanos, más importante es la vida espiritual. Que hay una disciplina de leer la Biblia, de orar en la casa y que los hijos lo hagan. Porque decía, pues es que no quiere venir a la iglesia el niño y no lo puedo obligar, pero a la escuela sí lo mandamos casi amarrado, ¿sí o no? Al chamaco. ¿Y por qué a la iglesia no? Es que se va a traumar. Miren,
acuérdense que somos por etapas, no quiero perder mucho tiempo en esto, no es el tema, pero la función de los papás en el diseño de Dios hacia los hijos es la formación. No se van a traumar si vienen sin ganas. Nunca, mire, le voy a decir un secreto, si usted no se acuerda cuando era joven, pero si llega a tener hijos más grandes o tiene hijos adolescentes, nunca van a tener ganas de venir a la iglesia, así se lo digo. Se tienen que alinear los planetas en forma de cruz para que tengan ganas los muchachos. Entonces no esperemos eso, cumplamos delante de Dios y hay que traerlos y explicarles y enseñarles en la semana porque es importante aprender de la palabra. Así como te mando a la escuela, también mi trabajo es traerte a la iglesia. Que en la escuela te van a decir que Dios no existe, en la escuela te van a decir que si eres hombre puedes ser mujer, animal, lo que sea, y viceversa, si eres mujer que puede ser extraterrestre. Y lo más importante es que aprendan quiénes son delante de Dios y quiénes somos nosotros también. Entonces, ¿en qué descansa nuestra seguridad o nuestro valor como personas? ¿En los ceros de nuestra cuenta de banco? ¿No? Que dicho de paso, yo no tengo muchos ceros, ¿no? Bueno, tengo puros ceros. Pero bueno, ¿en qué descansamos, hermano? ¿En qué descansa? ¿En que eres, lo voy a decir de esta manera, en que eres un buen esposo? ¿O en que eres una buena esposa? O peor aún, en tus muchos años de servicio en la iglesia. Pues ya tengo más años que Moisés sirviendo al Señor, pues ya tengo el cielo ganado. Si no es. En lo buen cristiano que soy, o que creemos que somos, ¿verdad? Si tu identidad o tu paz dependen de esas cosas, estás construyendo sobre un cimiento falso. Hoy el Señor nos motiva a revisar nuestro corazón, a auditar nuestro corazón, a vaciar nuestra columna de orgullo y a reconocer que nuestro único y verdadero activo es Cristo Jesús. Nuestra única ganancia es Cristo. Ahora bien, cuando un hombre, hermanos, de negocios vacía su libro contable y lo deja en ceros, miren, legalmente se queda en la quiebra. Yo le estoy dando una clase de contabilidad, van a ser $10, no se crean. Miren, se queda en la quiebra, se queda sin nombre, sin respaldo y sin identidad, ¿ok? Porque ya no tiene nada. Si Pablo renunció a su propia reputación, a sus méritos y a su propia hoja de vida, ¿cómo se presenta ahora ante el mundo y ante Dios? ¿Se quedó desnudo? Miren, la respuesta la encontramos en el versículo 9. Mientras vamos ahí, Filipenses 3:9. Porque cuando renunciamos a la fachada, hermanos, que nosotros mismos construimos, Dios nos regala algo infinitamente superior, una nueva identidad. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. Versículo 9, fíjense lo que dice ahí. ¿Estamos ahí? Dice, y ser hallado en él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, él dice, y ser hallado en él. Aquí la palabra hallado es algo muy interesante. Miren, en el mundo antiguo, especialmente en el contexto legal romano, esta palabra tenía un peso muy fuerte. Se usaba cuando un magistrado o un auditor realizaba una inspección oficial y descubría la condición real de una persona o de sus bienes. Imaginemos un inspector del imperio revisando los papeles de un ciudadano en Filipos para ver si realmente tiene derecho a los privilegios de la colonia, o a un esclavo que es examinado por su amo.
Pablo, hermanos, está mirando hacia el futuro, hacia el día del juicio, el gran día de la inspección divina. Él se pregunta: cuando Dios me examine, ¿dónde me va a encontrar? Si el Señor viniera a nuestras casas a examinarnos, ¿qué encontraría? Si pudiera entrar si pudiera abrir a nuestro corazón, ¿qué encontraría ahí? ¿De verdad Él pudiera decir y nos pudiera reconocer como sus discípulos, como sus hijos? ¿O qué diría? La respuesta de Pablo es hermosa, fíjense. Él no quiere ser encontrado de pie sobre la arena movediza de sus propios logros. Él quiere ser hallado en Él. Hermanos, estar en Cristo significa que cuando el Padre Celestial mire a Pablo, no verá las imperfecciones de Pablo, sino la perfección de Jesús. Es como estar dentro de una fortaleza impenetrable. El juicio cae sobre la fortaleza, pero los que están dentro están perfectamente seguros. ¿Cómo queremos ser hallados cuando Él regrese? Con el éxito que tanto hemos soñado, una casa de 10 pisos y 10 Lamborghinis, o haciendo su voluntad. ¿Cómo queremos ser encontrados por el Padre, por Jesús nuestro Señor, cuando Él regrese? Esa es la pregunta, y esa es una pregunta que todos los días debemos tener en nuestro corazón. ¿Cómo quiero ser hallado cuando Él regrese? ¿Peleándome con el pastor porque no me gustó cómo me habló? Imagínense, hermanos, que ese día, quién sabe los escenarios en los que muchos se encuentren. Pero imagínense cuando regrese el Señor, unos van a estar peleándose ahí, ¿qué pasó? Ya vino el Señor. ¿Y qué? Pero pues estaba hablando aquí con el pastor de lo feo que habla, y te quedaste, brother, te quedaste, ¿no? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Todos nos queremos ir. Pues yo, si le pregunto aquí a todos, digo, si el que dice que no vamos a orar por liberación ahorita, pero si les pregunto a todos, ¿todos nos queremos ir con el Señor o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queremos ser hallados? ¿Qué estamos haciendo para estar preparados para cuando Él regrese, ser encontrados haciendo su voluntad? Porque dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Miren, Pablo aquí define el gran peligro de la religiosidad humana, la justicia propia. No, porque, ¿sabe para qué somos buenos? Para muchas cosas, ¿no? Pero una en especial es para ponernos como los héroes y las víctimas de nuestra historia. Es que yo, hermano, tú no sabes. Bueno, yo no sé muchas cosas, hermano. Pero el que sí lo sabe todo está a una oración de distancia. La palabra justicia, hermanos, en la Biblia, esta palabra tiene que ver con un estatus legal correcto, la que aparece aquí en este pasaje. Estar aprobado ante los ojos de un juez. Y la justicia propia es el intento agotador de fabricar nuestra propia aprobación mediante el cumplimiento de reglas, de normas y de rituales. Muchos creen que ya es suficiente con venir el domingo a la iglesia. Bueno, ya cumplí, ya fui, pues ya me tiene que ir bien. Ya Dios me tiene que ayudar, me tiene que dar ese trabajo, me tienen que aumentar el sueldo porque ya no he faltado, tengo 2 domingos que no falto, pues ya Dios me tiene que ayudar. No, hermanos, así no funciona. Es la actitud del corazón que le dice a Dios: acéptame porque he sido fiel, porque no le hago daño a nadie, porque diezmo, porque leo la Biblia, porque ya aprendí a decir Shalom, Baruch Adonai, no sé qué más, ¿no? No, a eso se refiere la propia justicia, la que le dice a Dios: bueno, ya, mira, ya la estoy haciendo. Pablo llama a esto una fachada, hermanos. Es el esfuerzo inútil de presentarse ante Dios
al Dios que es 3 veces santo, con un traje hecho de retazos de nuestras buenas obras. La ley de Dios, hermanos, es perfecta, y pretender justificarnos por ella es como intentar cruzar el océano nadando por el océano. Imagínense el océano Pacífico, es grande, ¿sí o no? ¿Han visto los mapas? Bueno, por más buen nadador que podamos ser, más bien que podamos nadar, nos vamos a ahogar en algún momento, porque es demasiado grande. Es demasiado grande. A Dios no le impresionan nuestras buenas obras. Dios lo que quiere, lo que anhela, es que nuestro corazón desee por sobre todas las cosas que Él gobierne. Aunque no recibamos todo lo que nos gustaría recibir, aunque no veamos todo lo que nos gustaría ver en verdad, en cosas materiales, etcétera, con el hecho de agradar a Dios, de hacer su voluntad. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 1? ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 1? A ver, que me memoria aquí lo exento de la clase. Bienaventurado el varón que no se ha sentado, lo vamos a parafrasear, de si escarnecedores, que medita en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado. ¿Se acuerdan? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay bendición, hermanos, de parte de Dios en meditar en la ley de Jehová de día y de noche y en hacer su voluntad. Pero no solo son cosas materiales, porque muchos quieren cosas materiales nada más, o sanidades físicas. Ser cristiano es más que eso. No solo es recibir ese tipo de cosas de parte de Dios. Muchos siguen a Jesús por eso, o se acercan a Jesús por eso, pero no lo hacen por amor. ¿Quién ha hecho cosas por amor aquí? ¿Nadie? No, vamos a orar porque el Señor... ¿Sí han hecho cosas por amor o no? Sí. A ver, ¿cuántas veces, a ver los hermanos cuando querían conquistar a su esposa, cuántas veces les pagaron por las desveladas que iban y las llevaban o se regresaban caminando a su casa? ¿Cuántas veces les pagaron? No, ¿por qué? Porque lo hacían por amor, ¿no? Bueno, quiero pensar. Porque podía más, eso impulso, ¿sí o no? Bueno, ¿y por qué cuando se trata del Señor no hay esa pasión? Ay, pues no me siento, como que... Luego aparte leí el horóscopo que esta semana, bueno, pues ya, hermano, ahí empecemos mal, ¿no? Pero cuando para nosotros no es suficiente Cristo para venir a su casa a adorarle, ahí hay un problema. Ahora la carne siempre se va a revelar, pero acuérdense, hermanos, que somos espirituales y nuestro espíritu debe estar unido a Él. Por eso el rey David decía: yo me alegré con los que decían... Está en la Biblia, hermanos, se la recomiendo esta gratis, la puedes cargar si quieres. A los que decían: a la casa de Jehová iremos. Porque David se deleitaba en la presencia de Dios. Él era un adorador. No quería saber más que cómo adorar a su Dios. Y a veces nosotros buscamos a veces pretextos para no estar aquí. ¿Quién sabe? El Señor nos conoce más que nadie. Sigue diciendo: sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, frente a la justicia propia, Pablo presenta la justicia de Dios. Esta justicia no se gana, se recibe. No es un logro, hermanos, es un regalo. En teología esto se conoce como la justicia imputada, ¿ok? Miren, imaginemos a una persona que ha acumulado una deuda multimillonaria que jamás podrá pagar y está a punto de ser encarcelada por la deuda que no pudo pagar. De pronto aparece alguien, un mediador,
que no solo paga la deuda por completo, sino que transfiere a la cuenta bancaria del deudor, de la cuenta del deudor a su cuenta bancaria a la cuenta del deudor toda su fortuna personal. Legalmente el estatus de esa persona cambia en un segundo. Pasa de ser un quebrado a ser un multimillonario, no por lo que trabajó, sino por la riqueza que le fue otorgada. Hermanos, eso es lo que pasa en la cruz. Nuestra deuda por el pecado fue cargada en la cuenta de Jesús. Y la obediencia perfecta de nuestro Señor fue depositada en nuestra cuenta. Nuestra identidad ya no se basa en lo que hacemos solo para Dios, o solo en lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. La religiosidad, aplicando todo esto, hermanos, basada en el desempeño, es sumamente agotadora. Si tu identidad como cristiano depende de qué tan bien te portaste en esta semana, vas a vivir en una montaña rusa espiritual. Te sentirás orgulloso cuando lo hagas bien y profundamente condenado y alejado cuando falles. Pero porque muchas veces solamente lo hacemos por la apariencia. Hoy podemos dejar caer esa máscara, hermanos. Nuestro valor, nuestra seguridad y la paz no están determinados por nuestras capacidades, sino por la posición que tenemos en Cristo. Hermano, hermana, tú eres amado por Dios. No porque seas perfecto, sino porque ahora estamos vestidos de la justicia de Jesús. No estamos compitiendo con nadie y no tenemos por qué competir con nadie. Hermano, pues es que el hermano aquel va a rendir cuentas por lo que viva. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios por lo que hace, por lo que piensa hacer y no hace. Hermanos, el cansancio espiritual termina cuando dejamos de intentar impresionar a Dios y comenzamos a descansar en lo que Él ya hizo. Esto nos lleva al último punto: un nuevo propósito e intimidad. Entendimos que nuestra identidad en Cristo no se basa en la capacidad que tenemos de hacer las cosas bien, porque miren, mucha gente que no es cristiana puede hacer las mismas cosas buenas que nosotros, ¿sí sabía? Y las hacen a veces hasta mejor. Qué vergüenza, ¿no? Pero miren, yo les digo a veces a los jóvenes, se pueden hacer las mismas cosas por educación y por hipocresía. ¿Y sabe cuál es la diferencia? El propósito, la intención del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como cristianos? Si lo hacemos para que digan que no, pues para que digan, siempre van a decir, hermanos, no, yo me guardo, yo me aparto en pureza para Dios porque quiero agradarlo a Él. Porque quiero ser hallado aprobado delante de Él. Aunque el mundo se burle de mí, aunque mi familia se burle de mí, aunque no reciba el aumento del salario, yo no voy a robar en mi trabajo. Aunque yo no haga lo que todos mis compañeros del trabajo hacen, que se salen antes de la hora, que se toman más tiempo, que llegan siempre tarde con pretextos, pero sí quieren cobrar el cheque completo, pero llegan tarde. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer las cosas correctas porque es mi compromiso delante de Dios, porque yo quiero agradarle. Esa es mi pasión, es Cristo. No el que me aplauda, no el que me pongan ahí en un cuadro, no. Fíjense, versículos 10 al 11, mientras llegamos ahí, 3:10 al 11, con esto vamos hasta el final de ahí de Filipenses 3. Dice así:
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Miren, cuando permitimos que Dios reordene nuestras prioridades, no solo cambia nuestra forma de evaluar el éxito, lo que vimos en el primer punto, sino ni recibimos un estatus legal como Él, ¿verdad? Ante Él. Lo que vimos en el punto 2. El Evangelio, hermanos, no es un boleto estático al cielo, es una invitación a una relación apasionada. No es lo mismo, hermanos, de verdad. No es lo mismo venir a la iglesia porque quiero entrar al cielo. No es lo mismo que por querer conocer a Dios. Que todos, si la mayoría, ¿verdad? Si hacemos una encuesta, ¿te gustaría entrar al cielo? Y pues la mayoría diría que sí. Bueno, pero es más que solo venir a la iglesia. No, hermanos. Es una invitación a una relación apasionada, dinámica y transformadora en el presente. Pablo nos muestra ahora el motor que impulsaba cada uno de sus días. Hermanos, para entender las fuerzas de estas palabras, debemos recordar dónde estaba y la situación real de quien escribe. Pablo no está diciendo estas líneas desde una cómoda oficina pastoral, ¿verdad? O un retiro espiritual en las montañas. Pablo no estaba ahí. Estoy diciendo que sean malos, ¿no? Pero entiendan el punto, ¿no? El contexto. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando hablaba esto? Estaba preso en Roma. Estaba encadenado las 24 horas del día a un soldado imperial. El imperio intentaba silenciarlo y restarle valor, pero el corazón de Pablo latía con un propósito indomable. La primera frase dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquí hay dos palabras interesantes: conocerle y poder. Miren, en el Imperio Romano, las corrientes filosóficas como el estoicismo y el gnosticismo enseñaban que la meta de la vida era acumular conocimiento intelectual, ¿verdad?, para elevar el espíritu. Pero la palabra que Pablo usa para conocer es la palabra nonai. Proviene de la raíz hebrea que describe la intimidad más profunda posible entre dos personas, como la relación de un matrimonio. De ahí viene esa palabra. Pablo está diciendo: mi meta no es saber más cosas acerca de Jesús, más datos acerca de Jesús. Mi meta es intimar con Él en una relación más profunda. Y la consecuencia natural de esa intimidad es experimentar el poder, el dunamis en el original, de donde deriva la palabra dinamita, ya lo sabemos. Pablo no se refiere a un poder para hacer milagros espectaculares y ganar fama, sino a la fuerza interna y sobrenatural necesaria para vencer el pecado todos los días, sacudirse la apatía espiritual y mantenerse firme en medio de una celda fría. ¿Usted cree que era fácil estar en esas prisiones? No hay prisiones, al menos no la mayoría, son como las de esa época. Y Pablo desde ese lugar podía escribir a las iglesias y decirle: permanezcan firmes, gozaos, regocijaos en el Señor. Él, estando en el peor escenario, les podía predicar así, porque tenía una pasión por Cristo. A veces los hermanos: hermano, ¿cómo estás? Uy, aquí padeciendo en la refri. Ay, hermanos, nos falta mucho, ¿sí o no? Aquí saliendo el día en el carro. Los discípulos caminaron kilómetros, hermanos, a pie para predicar un sermón. ¿Quién sabe cuánto duraban? A veces media hora, 20 minutos, a veces, pero kilómetros, hermanos. Nuestro Señor Jesús caminó kilómetros por encontrarse con una mujer solamente para predicarle el Evangelio.
Ese poder, hermanos, es el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba y es el que puede operar en nuestras vidas hoy. Pero a veces estamos demasiado consumidos por la cultura de este mundo. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, participación y comunión tienen un mismo significado. En la cultura grecorromana, el sufrimiento era visto como una señal de debilidad. Fíjense esto, una vergüenza pública o la maldición de los dioses. Los ciudadanos buscaban por todos los medios el confort. Hoy pasa algo muy parecido, ¿no? El honor y la evitación del dolor. Este versículo, hermanos, choca de frente con cualquier teología moderna de la comodidad o de la prosperidad que promete que seguir a Jesús nos va a librar de cualquier aflicción, porque eso es mentira, hermanos. Pablo usa la palabra koinonía, que significa compañerismo íntimo, sociedad o comunión. Pablo entendía algo muy profundo. Hay un nivel de intimidad con Jesús que solo se alcanza en el valle del sufrimiento. Hoy los cristianos no quieren sufrir, no queremos sufrir, decía el otro. Ay, Señor, pero ¿por qué así? Es ahí donde vamos a crecer en la comunión con Dios. ¿Se acuerdan de Job? Lo perdió todo, hermanos. Todo, su casa, sus hijos, a su esposa, el amor de su vida. Pero saben, al final fue el más bendecido, porque dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si alguna vez le hemos pedido: Señor, yo quiero conocerte más, hermanos, Dios ha escuchado esa oración. Y si de verdad lo hemos pedido, Él va a permitir todas las cosas necesarias para crecer en comunión con Él. No nos extrañe que el día de mañana venga algo. Si hemos pedido eso, hermanos, Dios contesta la oración de sus hijos. ¿A poco creen que nomás, ay, Señor, dame una casa? Bueno, también esas oraciones, y esas son las mejores que podemos hacer. Cuando sufrimos por hacer lo correcto, cuando experimentamos el rechazo por nuestra fe, o cuando atravesamos pruebas con los ojos puestos en Dios, compartimos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas no son una señal de que Dios nos ha abandonado, aunque nuestro corazón, aunque nuestra mente, ¿verdad?, a veces sienten, imaginan cosas. Dios no nos abandona, hermanos. Son el taller divino donde somos moldeados a la imagen de nuestro Dios, a la imagen de la muerte de Jesús. Fíjense, ¿por qué digo esto? Una muerte al yo, al orgullo y al egoísmo. En la aflicción, en el dolor, en la prueba, es donde Dios nos enseña a morir también a nosotros, a despojarnos y a entregar lo que estorba. El oro no se purifica en agua tibia. ¿Se acuerdan que una vez explicamos eso? ¿Dónde se purifica? En el crisol de fuego. No es que el cristiano busque el sufrimiento de manera masoquista. Bueno, Señor, aquí dame. No. Sino que entiende que el fuego de la prueba limpia las escorias del corazón para que la belleza del Salvador brille con más claridad. La última frase: si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y la palabra resurrección aquí es muy interesante, miren. Dice, porque leemos si en alguna manera, podría parecer que Pablo dudaba de su salvación, pero miren, en el griego esta expresión refleja una profunda humildad y una expectación ferviente, no una incertidumbre. Pablo utiliza un término único aquí para la resurrección, es la palabra exanástasis, que literalmente significa
literalmente la fuera resurrección, apuntando al triunfo definitivo y final del creyente. Hermanos, las prioridades del presente se ordenan de forma automática cuando el destino final está completamente claro. Pablo vivía cada día con la mirada fija en la eternidad. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza, nuestros deseos, nuestros anhelos? ¿Dónde están, hermanos? ¿En quién o en qué descansan? Pablo lo tenía claro. Él miraba hacia la eternidad. Sabía que los dolores de la prisión romana eran temporales, pero la gloria de la resurrección era eterna. Cuando tu meta final es presentarte ante el Señor resucitado, las ofertas de comodidad temporal de este mundo pierden por completo su atractivo, porque lo que queremos es ser recibidos por el Señor. ¿Anhelamos eso? Ser hallados, ser recibidos, como lo que cantamos, poder escucharle decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Anhelamos eso? ¿O qué anhelamos, hermanos? Conclusión y aplicación. Hermanos, la invitación de este pasaje es abandonar un cristianismo superficial o de fin de semana, ¿no? Hay unos que son cristianos nomás del fin de semana. Llega el sábado y ya se les plancha la camisa y no se rasura la barba sola. Dios no nos llamó a una religiosidad que se acomode a nuestros horarios y nos garantice una vida sin problemas. Nos llamó a conocerle en el poder de su resurrección y en la realidad de sus padecimientos. Ahí es donde vamos a conocer más íntimamente al Señor. Hagámonos esta pregunta: ¿buscamos a Jesús solo por los beneficios temporales que nos puede dar? Salud, estabilidad, bendición económica, etcétera. ¿O le buscamos a Él por la excelencia de quién es Él? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? Cuando nuestra prioridad es conocerle, se lo digo en el amor de Cristo de esta manera, miren: cuando tu prioridad es conocerle, descubres que el poder para cambiar tu vida no proviene de tus fuerzas, sino del Cristo resucitado que habita en ti. Hermanos, hoy hemos desafiado el sistema de valores con el que el mundo opera diariamente a través de lo que leímos ahorita aquí. Hicimos una nueva contabilidad, reconociendo nuestros mayores logros, que nuestros mayores logros humanos son insignificantes comparados con el valor supremo de Cristo. Avanzamos hacia una nueva identidad, dejando caer la máscara del legalismo y el cansancio del desempeño, para descansar en la justicia perfecta que nos regala la cruz. Y asumimos un nuevo propósito, enfocando nuestra vida diaria en conocerle íntimamente, experimentando su poder en la debilidad y manteniendo los ojos puestos en la meta gloriosa de la eternidad. Mientras mis hermanas de la alabanza pasan. Hermanos, que esta semana no salgamos de aquí a intentar portarnos mejor. Fíjense esto. No. Y mientras nos ponemos de pie, que esta semana, hermanos, no salgamos de aquí, lo repito, solo para intentar portarnos mejor en nuestras propias fuerzas. Salgamos con el deseo ferviente de decirle al Señor en oración: toma mi libro de contabilidad, toma mi orgullo, toma mi ego y permíteme conocerte de verdad. Te lo entrego, Señor.
Porque cuando Cristo es nuestra máxima prioridad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Si Él es nuestra prioridad, hermanos, todo lo demás se va a acomodar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra prioridad. ¿Y cuál es la consecuencia? Y todo lo demás, ¿qué dice? Se añadirá. Pero tiene que suceder lo primero. Buscar el reino. Quiero decir unas últimas cosas. Cuando la pérdida real llega, hermanos, la enfermedad, la escasez, la traición, la muerte de un ser querido, el cristiano llora, porque no somos de piedra, ¿sí o no? Y siente el dolor profundamente, pero no se desespera. ¿Sabe por qué? Porque la pérdida puede tocar, lo voy a decir de esta manera, tus circunstancias personales, temporales, pero jamás puede tocar tu verdadero tesoro. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, hermanos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a sus discípulos? No se impresionen porque los demonios salen. No, sino porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Tu nombre, hermanos, en el libro de la vida es estar hallado en Él. Y la corona de la resurrección nos espera. Pablo dijo, nomás quiero repetir esto: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Miremos a la cruz de frente, hermanos. Cerremos nuestro libro de orgullo, ¿no? Miremos a la cruz. En esa cruz Jesús voluntariamente lo entregó todo. Él dejó su trono de gloria, vació su propia columna de prerrogativas divinas y se hizo pecado por nosotros. Él asumió la pérdida absoluta para que nosotros tuviéramos la ganancia eterna. Hermanos, nada se compara con la excelencia de conocerle. Ningún título que podamos colgar en la pared de nuestra casa o la oficina, ningún aplauso, ninguna cuenta de banco, ningún momento de comodidad terrenal puede llenar el vacío de un corazón que fue diseñado para la eternidad. Que esta semana que el Señor si nos concede, ¿verdad?, comenzar, que no sea una semana más en la que corremos tras el viento del activismo o de la ansiedad o del dinero o de todas esas cosas. Oremos como iglesia para que el Espíritu Santo nos conceda de la gracia de recalibrar nuestros afectos, que podamos vivir con la cabeza en nuestras prioridades diarias, pero con el corazón firmemente arraigado en el trono de la gracia. Que nuestro mayor deseo, nuestro primer pensamiento al despertar y nuestro último suspiro al descansar sea siempre el mismo. Primero lo primero, primero Cristo, primero su reino y su justicia. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a aprender a dedicarte toda nuestra vida a ti, por la excelencia de conocerte. Perdónanos cuando creemos que todas las cosas que necesitamos están aquí en este mundo. No, Señor, están en ti y provienen solo de ti. Sé tú nuestra máxima prioridad. Sé tú nuestra verdadera y única prioridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.